Cuando formé el Foro Islámico Americano para la Democracia, enumeramos principios que los musulmanes deben entender y aceptar si vamos a trabajar con ellos dentro de nuestra organización. Y uno de esos principios allá por 2003, cuando lo formamos, era que ellos deben reconocer al Estado de Israel. Y la gente decía, ¿qué tiene que ver eso con reformar el Islam? Y yo dije, literalmente, como científico social, politólogo y médico especializado en patología, no hay una prueba más reproducible para saber quién es islamista y quién no lo es, que su rechazo a la existencia del Estado de Israel y el rechazo a lo normal que es el Estado de Israel. El invitado de hoy es el doctor Sudi Yasser. El doctor Yasser es un médico sirio-estadounidense, excomandante teniente de la Marina de los Estados Unidos, fundador del Foro Islámico Americano para la Democracia, autor de Una batalla por el alma del Islam y actualmente candidato al Congreso en Arizona. Durante más de 2 décadas ha sido una de las voces musulmanas más francas, desafiando el islamismo, el antisemitismo y el extremismo político. Mucho antes del 7 de octubre, antes de las protestas en los campus y antes de que Occidente comenzara a debatir abiertamente sobre el Islam radical, el doctor Yasser advirtió que la mayor amenaza no era el Islam en sí, sino los movimientos políticos que buscaban secuestrarlo. Doctor Yasser, bienvenido. Es un gusto estar contigo, Dan. Gracias por invitarme. Es un honor. Gracias por todo lo que haces. Gracias. Así que publicaste La batalla por el alma del Islam en 2013. Desde entonces hemos visto a ISIS el 7 de octubre, el auge de los simpatizantes de Hamas en Occidente y una explosión de antisemitismo en universidades y grandes ciudades. Cuando ves el mundo de hoy, ¿sientes que se te dio la razón o desearías haberte equivocado? Bueno, sabes, escucha, soy médico, doctor de atención primaria y todos los días trato a pacientes que tienen condiciones, enfermedades y camino con ellos en un viaje para tratar sus condiciones. Y yo, sabes, y como testifiqué ante el Congreso en 2011 cuando empezaron a abordar la radicalización en la comunidad musulmana, testifiqué en las audiencias de Peter King y el primer párrafo de mis primeros comentarios fue, sabes, como médico, si solo cubriera los síntomas, estaría en la corte por mala praxis todo el tiempo. No solo trato el dolor, tratamos la condición y la condición no ha sido tratada. Y sabes, no se trata de ser reivindicado. Este es un país que amo y mi fe y mi relación con Dios son centrales para quien soy. Así que hago este trabajo por un amor duro hacia mis comunidades y, en cierto modo, hacia el paciente más grande, si quieres, que no es solo la comunidad islámica, sino también Occidente. Y ha evolucionado, ¿sabes? Y en esta conversación estoy seguro de que hablaremos de algunos de los éxitos que hemos tenido. Pero, para adelantar un poco hasta donde estamos ahora, formamos la coalición Claridad. Claridad significa campeones por la libertad contra la realidad de la tiranía islamista. Inicialmente, muchos de nosotros, los reformadores, en el movimiento de reforma musulmán en 2015, redactamos una declaración y dijimos, estos son los principios que Occidente puede decir, si los musulmanes creen en estas cosas, son nuestros aliados, nos ayudarán a salvar a Occidente. Si no lo hacen, normalmente son parte del movimiento islamista o yihadista marxista. Y así como cuando estás tratando enfermedades y cánceres, un paciente puede tener tos, puede tener, ya sabes, anemia, puede tener otros diagnósticos, pero reduces todo al diagnóstico principal. Entonces, el diagnóstico principal con radicalismo, el Islam es una fe que no ha pasado por una reforma, una fe que no ha pasado por la separación de la iglesia y el Estado, una fe que ha explotado la libertad de expresión occidental y las instituciones occidentales de, ya sabes, libertad religiosa para camuflarse a través de la política de identidad. Y utiliza términos como islamofobia para evitar la crítica de ideas islámicas centrales que necesitan reforma. Así que utiliza leyes de blasfemia valiéndose de la libertad de expresión para básicamente decir que somos una raza y no una idea, que es lo que realmente es el Islam. Y en la cima de nuestro movimiento de reforma musulmana decimos, el Islam es una idea, no tiene ningún derecho. Los musulmanes tienen derecho a practicar su fe como cualquier otra comunidad religiosa, pero el Islam no está protegido y está abierto a la crítica y debe ser criticado, especialmente por el liderazgo a nivel global. Así que, al ver en lo que hemos evolucionado, la condición principal, tienes razón, no hemos avanzado mucho. Puedo darte 15 excusas, la más notable es el gasto de billones por parte de los petroislamistas para silenciar las voces de los moderados.
Pero hay otras excusas, incluyendo el acceso marxista yihadista, donde no son solo los yihadistas y los islamistas, desde los wahabíes hasta la hermandad musulmana y los jomeinistas en Irán, pero los marxistas con el PSC y los autócratas rusos y otros que están todos en contra de Occidente. Así que la respuesta corta a tu pregunta es que lo que me da la razón es que le dije al mundo: esto no se trata solo de la radicalización musulmana, ese es mi problema. Y yo sabía que iba a tomar generaciones y que no se iba a resolver en mi generación. Pero sí dije que si te importa salvar a Occidente, proteger a Israel, proteger a nuestros aliados en la libertad, entonces debes entender que no solo los musulmanes se van a radicalizar, va a ser la izquierda, van a ser los extremos. Y ahora lo vemos en la derecha y en otros lugares, donde el antisemitismo siempre lidera el proceso de radicalización, como vimos en la radicalización islámica. Así que al final del día puedo tratar la condición y nosotros los musulmanes debemos hacernos responsables de tratar la condición dentro del Islam. Pero hay muchos obstáculos dentro de Occidente que vienen para Occidente. Están destruyendo las instituciones universitarias. Están destruyendo el gobierno, donde vemos la victoria de Adam Hamoui en Nueva Jersey, la de Aisha Wahab en el Congreso Demócrata en California, quien ahora va a reemplazar a Swalwell. Así que estos tipos, los yihadistas, ahora están tomando el control de las instituciones del Congreso para seguir desviando la atención de Estados Unidos de la causa raíz, que es el supremacismo de la Sharia, que es el marxismo, el socialismo, el Partido Socialista Demócrata de América. Así que estas son condiciones que están destruyendo el tejido mismo de lo que somos. Y es nuestro 250 aniversario. Y si no hacemos esto bien, no vamos a estar aquí en otra generación como nuestros padres fundadores querían que estuviéramos. Si pudieras agregar otro capítulo a tu libro o algunos capítulos, volver a publicar tu libro en 2026, ¿qué le agregarías? ¿Qué cambiarías? ¿Alguna vez has pensado en eso? Dos cosas. Nunca pensé que me postularía para el Congreso y creo que la arena política y su dominio con, ya sabes, Andrew Breitbart, quien fue un buen amigo mío antes de fallecer tan joven, hace más de 10 años, decía que la política siempre es consecuencia de la cultura. Y mucho de mi libro, en realidad todo mi libro, trata sobre las patologías del tribalismo árabe, la política de identidad, todo eso antes de lo de Day. Quiero decir, mi libro salió en 2013. E incluso antes de Day, yo decía que la política de identidad nos iba a destrozar. Y hay un capítulo sobre el tribalismo árabe en el que dije, sabes, mientras que el islamismo político representa alrededor del 40% de la comunidad musulmana a nivel mundial, que son 500 millones de los 1.9 mil millones de personas al menos que creen en esa plataforma. No es solo eso, si ves el antisemitismo, la razón por la que las tasas de antisemitismo entre las comunidades musulmanas árabes es del 90-95% desde Jordania hasta Egipto. Es porque donde los islamistas no radicalizan a los musulmanes con antisemitismo, los fascistas arabistas lo hacen. Así que ya sean los Nasser, los Saddam Hussein y otros dictadores, los Assad, ellos usarán el fascismo árabe igual que Hitler usó el nazismo para radicalizar a los alemanes. Así que creo que de manera similar, sabes, yo añadiría que los capítulos más recientes serían dos cosas. La importancia del ámbito político para defender y promover los valores estadounidenses dentro de nuestras comunidades. Y en segundo lugar, en ese sentido, y por eso me postulo, es que tenemos que cambiar la narrativa sobre toda la política de identidad, la forma en que tribalizan nuestras comunidades para volver a la meritocracia. Y si vamos a cambiar la narrativa, entonces tenemos que ganar estas guerras culturales, ya sea sobre el transgenerismo y de repente dos sexos ahora se han convertido en 6 o 10 o los que sean, todos los temas centrales del 80-20 que forman parte de la dinámica política. Vemos lo que está pasando en los entornos universitarios. Y fueron tras mi muy buen amigo, Charlie Kirk, quien fue asesinado apenas el pasado 10 de septiembre. Y verás, todo se trataba de la libertad de expresión. Él básicamente estaba interactuando con estudiantes universitarios y yo básicamente trataría de hacerles ver a mis lectores que no se trata solo de musulmanes. Sí, los musulmanes pueden ser solo el 1,5% de la población estadounidense, pero una cuarta parte de la población mundial tiene una patología que, en última instancia, es probable. Si lo ves, si combinas a los socialistas, el Partido Comunista Chino y Rusia, estás hablando del 70% del mundo que no vive bajo la libertad, el occidentalismo y la libertad, sino que vive bajo alguna forma de autocracia o teocracia. Así que si te importa Occidente, entiende esas dos patologías, el yihadismo marxista o el eje rojo-verde.
Y realmente no escribí mucho sobre el eje rojo-verde porque lo predije, pensé que venía, pero realmente no tenía una buena idea de cómo se iba a manifestar en Estados Unidos hasta el periodo del COVID. Vimos que el sistema de salud se utilizó como arma contra las familias y la elección de los pacientes. Vimos que las universidades se radicalizaron, donde Black Lives Matter básicamente empezaba a tolerar la violencia y la destrucción de estructuras federales. Y vimos que la crisis fronteriza básicamente trajo ideas extranjeras a este país. Y viste al Partido Demócrata, básicamente a la izquierda, erosionar la identidad de lo que significaba ser estadounidense. Y en mi libro hablo mucho sobre el hecho de que la razón por la que creo que Estados Unidos va a salvar a Occidente mucho antes que Europa es porque Europa tiene una patología enorme para la cual ni siquiera sé cuál es la solución. Y soy afortunado de tener padres que vinieron a Estados Unidos y no a Londres o Francia, porque su forma de democracia liberal está basada en la raza. Está basada en una idea que de alguna manera está arraigada en su tribu, ya sea la tribu de habla francesa, la tribu de habla alemana, la tribu de habla inglesa, la sueca o cualquiera que sea. Eso va a ser muy difícil para contrarrestar los movimientos políticos islámicos y por eso es que ves, el islamismo, como sabes, está tomando el control de Europa, no solo por la inmigración sin restricciones, sino porque no tienen una ideología contraria que los inmigrantes puedan adoptar. Y uno de mis mentores es Bassam Tibi, de quien leí su libro sobre el Islam político. Es un musulmán sirio que fue profesor en Alemania durante 40 años. Él escribió un artículo en el que dijo que se retiró en Pensilvania y él dijo, me voy a retirar en Pensilvania porque he estado viviendo aquí como un musulmán anti-islamista y pro-occidental durante 40 años y aún así no me siento alemán. Él enseñaba en Alemania. Y porque no hay un contrato social, una ideología en la que la libertad y la democracia forman parte de la identidad alemana, el americanismo como ideología es una solución al islam político, porque puedo abrazar eso como musulmán y sentirme cerca de Dios, pero sin estar atado a la teocracia islámica y así tener un mecanismo para la reforma. Y eso es lo que nuestros padres fundadores, no es una coincidencia que la palabra cristiano no esté en los documentos fundacionales de Estados Unidos, aunque ellos eran muy cristianos, algunos deístas, pero la mayoría muy cristianos. Y ese concepto para mí es una solución contundente al Islam político y la teocracia del Islam, que solo tiene 1447 años de antigüedad. Y ya sabes, esa reforma en Occidente pasó por guerras sangrientas como la Guerra de los 30 años y la Ilustración, etcétera. Pero no sé cómo Europa va a solucionar su problema de identidad. La identidad estadounidense en nuestro aniversario número 250 es una solución. Y creo que probablemente ese sería el próximo libro que escribiría, que es, ya sabes, mi principal antagonista en Estados Unidos es Shadi Hamid. Y no sé si has leído algo de Shadi Hamid, pero Shadi es un académico de Brookings y no es una coincidencia que esté siendo financiado por los cataríes. Él escribió un libro llamado Excepcionalismo Islámico. Él nunca debatiría conmigo. He debatido con muchos imanes. Como mencionaste al principio, he tenido muchos encuentros con imanes islamistas. Y cada vez que pasan su tiempo diciendo que soy el diablo y que estoy, ya sabes, en contra del Islam y que soy un intolerante, etcétera, y yo paso el tiempo hablándoles sobre cómo los pasajes del Corán necesitan ser reinterpretados y que básicamente no tienen educación en el liberalismo occidental y que realmente necesitan estudiar humanidades y no solo ciencias STEM, etcétera. Así que al final del día, el libro de Shadi trata sobre la supremacía islámica, el excepcionalismo islámico, que es supremacismo islámico. Y realmente no participan ni abrazan el excepcionalismo estadounidense. Así que para mí ese es el debate definitivo, que yo, como estadounidense, solo moriría por Estados Unidos. No creo en el excepcionalismo islámico. Sí, en mi relación con Dios, eso es el núcleo de quién soy, como una relación personal con Dios. Pero al igual que en el judaísmo, imán significa maestro, no significa intermediario entre yo y Dios. No les da el poder de decidir quién es musulmán y quién no. Eso es takfirismo, pero ellos son takfiris y ellos decidirán quién no lo es. Y ellos sienten que no soy musulmán, aunque la gente que me conoce aquí en Arizona sabe que en realidad soy bastante conservador en mi fe. Ayuno y rezo. Mi familia es muy devota y creo que las prácticas piadosas personales son el núcleo de la fe, lo cual está relacionado con la integridad, la humildad y la honestidad y los principios de la ética.
Así que para mí eso es lo que es la fe. Y creo que en última instancia, si ves a los Shahidi Hamids, el liderazgo de la hermandad musulmana a nivel global, ellos tienen una propuesta perdedora. Les ganaremos en un debate cada vez si podemos debatir con ellos. Y no ha habido suficiente interacción. Ahora, como mencionaste, has pasado décadas argumentando que el problema no es el Islam, es el islamismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Y por qué esa distinción es tan difícil de entender para la gente? Así que gracias, gracias por esa pregunta. No puedo decirte lo importante que es. Ahora hay mucha gente que prolifera, que llega como si estuvieran llegando a una nueva conclusión. Y les digo que, escuchen, yo lo presentaría un poco diferente de como lo dijiste, Dan, en el sentido de que no digo que el Islam no sea el problema, pero también digo que no es reconciliable. Y les decimos que el Islam es un problema, pero no estaría formando y cofundando un movimiento de reforma musulmana si no creyera que necesita una reforma. Entonces, cuando dices que algo necesita reformas fundamentales, obviamente piensas que su manifestación actual, tal como existe, tiene problemas. Que especialmente las personas que lideran la institución, el establecimiento y la comunidad musulmana están guiando con una interpretación medieval de la fe. Pero como dices, hay muchos en este trabajo dentro del movimiento anti-yihad y podemos enumerarlos. Estoy seguro de que sabes quiénes son muchos de ellos, que piensan que básicamente soy algún tipo de agente secreto o que estoy, ya sabes, tergiversando intencionalmente, pero no estoy tergiversando nada intencionalmente. Sé que la gran mayoría de los líderes de las 4 escuelas islámicas de pensamiento, la Hanafi, la Hanbali, la Maliki y, ya sabes, todas las diferentes escuelas de pensamiento de la Sharia son problemáticas. Necesitamos una nueva escuela de pensamiento del siglo XXI, no hay duda, y eso es un madhab, un nuevo madhab que debe surgir. Cuando estuve en Israel, hablé con algunos de los jueces de la Corte de la Sharia y les pregunté, ¿a quién usan como referencia cuando tienen un debate? Y me dieron la respuesta correcta, que fue que no lo hacen. Usan su propio criterio porque viven en una sociedad occidentalizada en Israel, que es una democracia liberal. Si usaran a los jueces de Al-Azhar en el Cairo, o si usaran a los jueces de Arabia Saudita o a los jomeinistas de las cortes chiitas en Teherán, todos serían incompatibles con cualquier sociedad occidental. Así que en realidad esa es la importancia, que yo creo que el Islam puede tener un espacio para eso. Y creo que en el centro, al final del día, ya sabes, yo tenía una idea establecida de qué es, ya sabes, y cómo defines qué es el Islam. Sabes, yo tenía una idea establecida de lo que está bien y lo que está mal. Mi super yo que empezó a desarrollarse como en todos los humanos cuando tienes 4, 5, 7 años y luego desarrollas una brújula moral en tu relación con Dios cuando rezas. No tenía la capacidad de entender el significado escatológico del fin de los tiempos, ya sabes, el cielo y el infierno y el día del juicio, y luego entender, ya sabes, interpretaciones rigurosas y estrictas del Corán. Así que el árabe y el Corán son muy difíciles, pero tuve la bendición de tener 2 abuelos que eran muy educados. Uno era juez de la Sharia en Damasco y el otro era político y hombre de negocios en Alepo. Mi padre tiene una traducción del Corán que la gente puede encontrar en Amazon. Se llama, ya sabes, La interpretación del Corán por Muhammad K. Yasser. Y sus interpretaciones tuvieron mucho valor para que yo pudiera reconciliar pasajes que no eran compatibles con la actualidad. Pero yo ya era una persona completa antes de llevar mis valores al Corán y tenía dudas que aclarar con eso. Y afortunadamente sí, creo en la escritura del Corán como palabra de Dios, pero la escritura en árabe. La mayoría de la gente dice, bueno, revisamos todas las traducciones y el árabe debe decir esto porque he visto 6 traducciones. Bueno, no estás viendo traducciones reformistas. Así que hay un pasaje que dice, no tomes a los judíos como amigos, ya sabes, no tomes a judíos y cristianos como amigos. Bien, entonces, o Dios era esquizofrénico o hay una inconsistencia en el capítulo que dice eso. Y luego el otro capítulo que dice que puedes casarte con una mujer judía y que ella sea la madre de tus hijos y que no tiene que convertirse porque son hijos de Abraham y adoran al mismo Dios, etcétera. Así que eso no puede ser sostenido por 2 de las mismas personas, mucho menos por el mismo Dios de Abraham.
Así que ese pasaje sobre amigos no se refiere a amigos, es auliya, que tiene que ver con un testigo dentro de un tribunal de la Sharia para un procedimiento islámico que está ocurriendo. Así que eso en realidad tiene sentido. Puedes estar casado con alguien que es la madre de tus hijos, pero aún así, si tienes una corte islámica, ella no tendría. Así como si soy católico y vas a ser padrino de un niño, tendría que ser alguien de tu misma fe. Lo mismo ocurre en los tribunales judíos. En última instancia, una persona no judía no tendría lugar en ese tribunal, así que de eso se trata. No tiene que ver con la exclusividad del cielo y el infierno, ni con que no sean amigos o que sean politeístas como los wahabistas explican sobre el cristianismo. Eso es una tontería. Eso no es lo que dicen los pasajes coránicos, y todos. Uno de esos pasajes, de hecho, el último capítulo de mi libro trata sobre algunos de los pasajes polémicos y cómo se malinterpretan, y cómo la separación entre la mezquita y el Estado puede ayudarnos a llegar a un punto donde, por ejemplo, dice, maten a quienes abandonen el Islam. Y el 85% de los musulmanes creen eso, por cierto, que la Sharia dice eso. El ejemplo que uso es que no dice eso. Eso viene del hadiz, viene de los legalismos islámicos, pero el profeta tenía tres roles. Él era el jefe de Estado, el líder mensajero de nuestra fe y también el jefe militar. Así que no había ningún ejemplo de sociedad en el siglo VI, ya sabes, que básicamente enseñara que había una separación de estas identidades. Eran dinastías o, en última instancia, áreas gobernadas religiosamente, ya fueran tribus judías, comunidades musulmanas de la época o comunidades paganas en lo que ahora es Arabia. Así que esa evolución hacia lo que vemos ahora, cuando me uní a la Marina, serví durante 11 años. Juré servir 4 años. Terminé sirviendo 11 años, pero a los 2 años no podía decirle a mi comandante en mi barco cuando estábamos en Somalia, quiero irme, lo siento, cambié de opinión, ya terminé. No puedes. Así que cuando tenías un ejército musulmán, ya que estaban mezclando esas cosas, no podías dejar tu unidad como lo habías prometido con el profeta o con la comunidad musulmana. Así que terminaron mezclando cientos de años después la lealtad al ejército musulmán. Y por eso tenían impuestos separados para los no musulmanes, para los judíos y cristianos. Sí, comparado con las sociedades actuales, esos son mecanismos muy separatistas, tribales y autocráticos, pero esas eran dinastías. No puedes comparar el Islam del siglo VI con los principios de libertad religiosa del siglo XXI que surgieron en Occidente. Entonces, eso es lo que estoy diciendo, que esas interpretaciones necesitan ser modernizadas, necesitan desarrollar una nueva escuela de pensamiento. Pero decir que de alguna manera el Islam en sí es irreconciliable y que todos los musulmanes básicamente están condenados a ser enemigos de Occidente, no solo ignora la evolución por la que pasó el cristianismo, tomó 1789 años hasta que realmente se codificó el primer sistema legal, donde la Biblia dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Realmente se puso en práctica en un gobierno, y eso estuvo en su Biblia todo el tiempo. Entonces, hay cosas en el Corán que los modernistas creen que están ahí. No hay nada sobre cómo gobernar. Eso no es una coincidencia, es una fe muy personal. Entonces, hay muchos aspectos de los que tú y yo podríamos hablar durante horas que están en el Corán y que creo que pueden hacerse compatibles con el occidentalismo. Pero a menos que quieras convertir a una cuarta parte de la población mundial, este es mi mensaje para aquellos que dicen que el Islam en su esencia es malo. Les daría dos respuestas. Una es que Bernard Lewis tiene un libro llamado Los judíos del Islam y habla sobre cómo Maimónides y otros hicieron su mejor trabajo bajo dinastías islámicas. No eran democracias, pero si la receta en sí fuera mala. Y di un discurso en Oxford que está en línea desde el año pasado, el 24 de octubre, en un debate, y en 10 minutos básicamente resumí esto, en el que dije que si el Islam fuera problemático, los Elon Musk del mundo vivían bajo el dominio islámico en los siglos 8 y 9, así que su receta, como dice Bernard Lewis, quien no es un apologista del Islam, habla sobre el hecho de que los judíos tuvieron su ilustración durante el dominio islámico. Ahora no era democrático, ni siquiera era liberal, pero sí había, de hecho, 4.000 escuelas de pensamiento de la Sharia en ese momento. Por cierto, no solo 4. Así que esas cosas existían y luego retrocedieron hacia el pensamiento medieval alrededor de los siglos XI y XII. Y ahora hemos estado en un milenio, 1000 años de estancamiento, sin ijtihad, que es reforma, pensamiento moderno, pensamiento crítico,
No ha habido nada de eso. Y ahora, especialmente en los últimos 150 años, hemos estado dominados por movimientos islamistas políticos. Así que den a los musulmanes el espacio para reformar, modernizar y replantear sus teorías y su comprensión. Miren a los eruditos como Muhammad el-Shamawi en Egipto, Fátima Mernissi en Marruecos, Ezra Noman aquí en Estados Unidos, Rahil Raza y Muhammad Abdul Karim Sarush en Teherán, quien escribió un libro sobre la libertad y la democracia en la Universidad de Emory, Abdullah Naim. Así que todos estos eruditos básicamente están diciendo cosas muy similares a las que yo digo, y hay una diferencia. El Islam político, el islamismo, es la creencia de que la identidad nacional es una identidad islámica. La bandera, solo mueres por el Islam en la yihad. El ejército es un ejército yihadista donde el mundo se divide en la tierra del dominio islámico y la tierra de la guerra. El gobierno está dirigido por el sistema legal de la ley islámica. La constitución es el Corán. Todo eso son partes del islamismo. Ellos creen que la Umma, que es la comunidad de fe del Islam, Umma, tiene dos significados, comunidad de fe, y también significa Estado-nación. Así que no puedes reformar el Islam a menos que deshumatices el Islam. Deshumatizar significa sacar la umma del Estado. Destruyes ideológicamente la idea del Estado islámico. Y esa es mi misión en la vida, o espero que en la próxima generación ellos lo logren. Y Abdul Karim Wahid, quien fue presidente de Indonesia, escribió un libro llamado La ilusión del Estado Islámico. Su primera frase en el epílogo de apertura, su monólogo dice, en su dedicatoria, dice, puedes llevar el Islam en tu corazón, pero nunca queremos un Estado islámico. Así que esto es exactamente, hay muchas personas en la historia islámica. Ahora estamos viendo que los movimientos islamistas están ganando mucho impulso debido a los petrodólares. Y todavía seguimos, sabes, por cada paso adelante que damos, desde que mencionaste mi trabajo desde el 11 de septiembre, estamos retrocediendo 2 pasos. Pero al menos estamos teniendo este debate y ya sabes, entrando más en la realidad de qué es el Islam, qué es el islamismo y ya sabes cómo manejamos esto en Occidente. Ahora, has visitado Israel varias veces. ¿Qué crees que es lo que la gente entiende mal sobre Israel? ¿Y por qué parece que Israel es culpado prácticamente de todos los problemas en Medio Oriente? Así que la cuestión del antisemitismo es tan central para, ya sabes, cuáles son las causas fundamentales de eso. Testifiqué en 2013 cuando formaba parte de la Comisión de Libertad Religiosa de Estados Unidos. Testifiqué sobre la causa del antisemitismo en las comunidades musulmanas. Y podemos entrar en algo de la teología, por así decirlo. Y no hay duda de que para mí, sabes, una de las razones por las que luché contra el movimiento BDS significa boicot, desinversión y sanciones, es que ellos afirman en el movimiento BDS que no, que simplemente son sanciones económicas y que no es antisemitismo, que simplemente están en contra de la política israelí. Y sabes, primero que nada, diré como especialista en ética, yo dirijo un programa de ética médica, uno grande, y enseño en él. Yo diré que, sabes, eso es manipulación psicológica, si quieres llamarlo así. Y es muy engañoso que muchos en la comunidad digan eso. Bueno, un desacuerdo global y el deseo de destruir todo el Estado de Israel de alguna manera no es antisemitismo, pero aún así, ya sabes, quieren separar eso de la idea de que en realidad es intolerancia contra el pueblo judío. Creo que desde una perspectiva humana, una de las razones, en la historia siempre ha habido una intolerancia principal que ocurre contra la comunidad judía antes que contra cualquier otra comunidad de fe, y es por lo exitosos que son culturalmente en el contexto de ser una comunidad muy pequeña en número. Entonces, lo que pasa es que cuando tienes una comunidad muy pequeña en número, que apenas son 14 millones de personas en el mundo, tienes una comunidad vulnerable para la intolerancia, porque hay muchas personas que pueden aceptar generalizaciones globales, la demonización de esa teoría de conspiración, si quieres. Eso es lo que impulsa a la mayoría de los movimientos fascistas y autocráticos, crear un enemigo maquiavélico para que puedan unir a la tribu contra ese coco. Y en última instancia, esa es una de las causas fundamentales de la intolerancia. Así que la comunidad judía es muy vulnerable a eso porque son prominentes, exitosos, honestos, se corrigen dentro de la comunidad donde lideran el cambio y la reforma y exponen las patologías dentro de nuestras comunidades.
pero aún así son muy pocos en número, así que también son muy temidos y demonizados. Así que esto en realidad, y siento mucha afinidad con eso, porque así es como me sentía en mi propia comunidad. Amo mi fe. Amo mi cultura árabe, ya sea la comida, la música o su historia, pero aún así no puedo decirte cuántas patologías estoy tratando de abordar dentro de la demonización de las mujeres, con la misoginia que vemos en la comunidad árabe, con el antioccidentalismo, el antiamericanismo y todo eso. Así que al final del día he sentido mucha sinergia. Y cuando formé el Foro Islámico Estadounidense para la Democracia, enumeramos principios que los musulmanes deben entender y aceptar si vamos a trabajar con ellos dentro de nuestra organización. Y uno de ellos, allá por 2003 cuando lo formamos, era que necesitaban reconocer al Estado de Israel. Y la gente decía, ¿qué tiene que ver eso con la reforma en el Islam? Y yo dije literalmente como científico social, científico político y como médico y científico especializado en patología, no hay una prueba de fuego más reproducible para saber quién es islamista y quién no lo es, que su rechazo a la existencia del Estado de Israel y el rechazo a lo normal que es el Estado de Israel. Y me preguntaste sobre mis visitas allá. Para mí, sabes, he estado ahí 3 veces y te puedo decir que no hay nada más sorprendente que lo normal y lo occidental que es Israel y lo diverso que es. Tienes la sensación de que, de alguna manera, sabes, recibe apodos de sus enemigos en todo el planeta, principalmente por Al Jazeera, la televisión rusa y otros, como si fuera un estado de apartheid y un estado genocida, etcétera. Y te das cuenta de lo fracturado que está políticamente, internamente, igual que Estados Unidos en nuestra democracia. Hay tantas divisiones desde la ortodoxia hasta los socialistas de extrema izquierda, pasando por todos, ya sabes, de todo el espectro político. Por cierto, me recordó, ya sabes, creo que uno de los aspectos más normalizadores y estabilizadores en Estados Unidos es nuestro sistema bipartidista. Israel siempre tiene que formar una coalición y Estados Unidos está perdiendo su estabilidad porque ahora estamos al borde de perder nuestro sistema bipartidista. Y esa es toda otra patología de la que podemos hablar. Pero me sorprendió lo normal que es Israel y sin embargo lo pequeño que es y lo diverso que es dentro de esa pequeña comunidad. Nos reunimos con muchos de los jueces de la Suprema Corte. Uno de ellos era un juez árabe cristiano que tenía una visión notablemente lúcida de la sinergia entre su cristianismo y el Islam. Y los tribunales de la Sharia en Israel, así como los tribunales civiles y los tribunales israelíes. Así que creo que básicamente, ya sabes, cuando miras el antisemitismo y la demonización de Israel, es como la pequeña América en Medio Oriente. Tiene muchas de las mismas batallas. Está rodeado, ya sabes, hemos permitido que decenas de millones crucen nuestra frontera aquí. Y mira lo que está haciendo para destruir mi estado fronterizo aquí en Arizona. Y es por lo malas que han sido nuestras políticas. Imagínate, ya sabes, el presidente Trump estaba siendo duro con el primer ministro Netanyahu por la respuesta a los recientes misiles lanzados por Hezbollah. Y dije en Newsmax, en la televisión nacional, justo la semana pasada, dije, ya sabes, es fácil para nosotros cuando tenemos una política de más allá del horizonte hacia Irán, ya sabes, tener un gran mar entre nosotros y las amenazas en Medio Oriente, y lo manejamos desde la distancia. Estoy de acuerdo, nada de más botas en el terreno, etcétera, que necesitamos evitar eso, pero la guerra de furia épica contra Irán fue muy legítima para acabar con su capacidad nuclear. Pero es algo muy diferente cuando tienes a Hezbollah, que básicamente es la Guardia Revolucionaria iraní, justo al otro lado de tu frontera lanzando misiles. No sería diferente a si lo hicieran desde Tijuana, desde el norte de México hacia Arizona, etcétera. Así que eso cambiaría todo. Estados Unidos estaría 1 millón de veces más alterado por lo que está pasando si tuviéramos cohetes entrando a Arizona desde México por culpa de Hezbollah. Así que creo que aquí es donde el antisemitismo, ya sabes, recibe combustible extra porque realmente culpan colectivamente a la comunidad judía por básicamente hacer lo que cualquier país normal haría en Medio Oriente. Cuando está rodeado de dictaduras y movimientos islamistas que quieren destruirlos y están gritando muerte a América y no pueden tener un arma nuclear porque para ellos la destrucción mutua asegurada es una meta, no un obstáculo. Sí. Ahora mencionaste la importancia de reconocer a Israel. Hoy tenemos figuras como Ilhan Omar,
Rashida Tlaib, Zoran Mamdani, que están ganando cada vez más influencia y todos son anti-israelíes. Cuando ves al Squad y a movimientos similares, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Sus políticas, su retórica o las ideas que normalizan en Occidente? Vaya. Dan, ¿sabes qué? Te digo algo. Lo que más me preocupa es que, sabes, te das cuenta de que estamos perdiendo el rumbo. Cosas que hace 10 años, lo que se decía, se consideraría no solo corrupto, inmoral e incompatible con nuestro sistema de valores, ahora se dicen, quiero decir, casi todos los días. Quiero decir, Ilhan Omar, cuando se postuló por primera vez, fue apropiadamente condenada por hacer comentarios antisemitas como, ya sabes que ellos están manejando las cosas. Ella usó ese comentario sobre seguir el dinero y habló del 11 de septiembre como si fuera solo otro día, como si alguien simplemente lo hubiera hecho, y todas esas otras cosas por las que fue apropiadamente criticada. Eso fue en 2017. Ahora tenemos a Zoran Mamdani básicamente haciendo apología de Hamas, juntándose con Hassan Piker, quien básicamente ha dicho que nuestras tropas de élite no son diferentes, que son peores que Hamas. Están diciendo cosas que me ponen los pelos de punta y que ahora se están normalizando, y es casi como si hubiéramos perdido nuestro sistema de valores. ¿Y cuál es nuestra brújula? Ahora estamos descentrados, ya no hay un centro, ahora la violencia es tolerada, la cultura del asesinato. Charlie Kirk estuvo aquí en mi oficina el 25 de abril y estábamos hablando, ya sabes, él dijo, Sudi, ¿qué quieres hacer en la administración? Y Turning Point estaba muy involucrado en pensar en el futuro del movimiento conservador y todo el trabajo que necesitábamos hacer. Y él dijo, en ese momento puedes ver, fue cuando él estaba publicando sobre la cultura del asesinato. Y ya sabes, le estaba diciendo que me estoy postulando para un cargo y él fue muy solidario, como lo ha sido Turning Point Action con mi candidatura. Y ya sabes, él dijo, realmente se trata de la libertad de expresión y de nuestra próxima generación. Involucrar a los estudiantes universitarios y tener estos debates y volver a centrar a la gente en cuáles son los valores que compartimos, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas en las que el 80% de los estadounidenses estarán de acuerdo? Ya sabes, como solía decir Reagan, si alguien es mi amigo en un 80%, no es mi enemigo en un 20%. Y si de repente ahora George Floyd, quien concedo, la policía pudo haber hecho cosas que fueron, ya sabes, inapropiadas y poco estadounidenses, pero él se convirtió en un héroe. Y sin embargo, Charlie Kirk, quien es un héroe que vivió una vida ejemplar con valores familiares, está siendo demonizado y de alguna manera ni siquiera podemos ponerle su nombre a una carretera aquí en Arizona porque es demasiado controversial. Y aún así hicieron manifestaciones por Estados Unidos debido a George Floyd, quien era adicto a la cocaína. O sea, simplemente hemos perdido el rumbo. Y básicamente ahora hemos estado enalteciendo a Hassan Piker. Hassan Piker tiene básicamente 30 y tantos años, creo que ya sabes, y ha ayudado a Adam Hamoui a ser elegido. Adam Hamoui ahora fue elegido como ganador de la primaria demócrata, quien probablemente estará en el Congreso porque es un distrito demócrata con una ventaja de 10 puntos en Nueva Jersey, a 30 millas de la zona cero de Nueva York. Él es el tipo que anduvo traduciendo para el Jeque Ciego en el 92 y 93, y el Jeque Ciego daba discursos sobre la naturaleza malvada de Occidente, la yihad, la necesidad de una yihad violenta. Todas estas son cosas que Adam Hamoui, como estudiante de medicina, decía, yo era muy joven y realmente no, solo quería ayudarlo. ¿En serio? Estas eran ideas y ahora lo están normalizando como el futuro del Partido Demócrata. Así que sí, realmente me preocupa la normalización de ideas que no solo son incompatibles con el americanismo, sino también incompatibles con la humanidad y con aquello por lo que lucharíamos. Sabes, no soy un yihadista, no estoy radicalizado, y le he dicho esto al Congreso varias veces, lo verás en mi testimonio. La razón por la que no me radicalicé en Wisconsin, en ese pequeño pueblo donde crecí en el norte de Wisconsin, es porque lo único por lo que mis padres me dijeron que alguna vez debería morir es Estados Unidos. Y todo lo de la radicalización, lo que une la radicalización y lo que me preguntaste en esta pregunta, que es tan importante. Si no podemos criar a la próxima generación para que tenga debates y diga que por lo que moriríamos es por la libertad de expresión de todos, por lo que moriríamos es por la Constitución y por nuestras Fuerzas Armadas para proteger nuestras libertades.
Por lo que moriríamos es por el americanismo como idea y aquellos que comparten nuestros valores y encontramos otras causas, entonces ya no vamos a tener nada que salvar. Y creo que esa es la parte central del núcleo de quienes somos. Ahora, Te han entrevistado Tucker Carlson, Megyn Kelly y Candace Owens en el pasado. Hoy en día, muchas de sus opiniones sobre Israel y otros temas parecen ser muy diferentes a lo que eran antes. ¿Qué crees que les pasó a estos influencers y personalidades de los medios de derecha? sí, o sea, creo que es fascinante mi entrevista con Candace Owens, quien en ese momento estaba trabajando con mi buen amigo Dennis Prager. Fui allá, me senté con Dennis esa mañana y luego Candace me entrevistó unas horas después. Por cierto, una de las mejores cartas que recomendaría leer es una que Denise le escribió a Candace. Fue una carta de 10 páginas cuando ella perdió el rumbo y básicamente empezó a difundir tópicos antisemitas y otros problemas. Simplemente una carta increíblemente erudita que fue mucho mejor de lo que ella merecía, pero que realmente expuso algunos de los aspectos que ella estaba ignorando. Sabes, probablemente cada uno de ellos tiene su propia narrativa sobre lo que los ha motivado. Pero te diré, al final del día no he hablado con ninguno de los tres que mencionaste, Meghan, Tucker o Candace, desde que perdieron sus valores conservadores y desde que perdieron su sentido de americanismo. Todo lo que puedo decirte es que ya no defienden una postura, los tres. Y lo único del video, y quería mencionar algo sobre Candace Owens, es que es el único video en el que me han entrevistado que se volvió viral 2 veces. La primera vez fue cuando ella me entrevistó y, sabes, fue un aspecto único viniendo de una organización muy pro-Israel, ya sabes, que Dennis Prager había dirigido sobre la libertad de expresión y estábamos hablando sobre cómo debe ocurrir una reforma musulmana. Y luego se volvió viral de nuevo cuando la gente decía, ¿es esta la misma Candace Owens? Están mostrando lo que pasó, ya sabes, ella está entrevistando a Suri Yasser, quien está defendiendo a Israel, y ella está defendiendo a Israel. Y ahora básicamente ha estado tratando de destruir a Israel desde detrás de su micrófono y escondida detrás de un teclado en algún lugar. Y ya sabes, al final del día han perdido la priorización de los principios humanos. Ellos dicen que se trata de la libertad de expresión y la crítica a la política israelí, etcétera, pero al final del día parece que están desarrollando nuevos puntos ciegos para Qatar, para los jomeinistas y entrevistando a personas que han sido apologistas. O sea, Tucker acaba de entrevistar a Triti Parsi, quien es parte, ya sabes, del Consejo Nacional Iraní Estadounidense, que se ha demostrado en la corte que es un brazo de cabildeo del gobierno iraní. Así que serví 11 años en la Marina de los Estados Unidos. Y ver a personas que dicen ser conservadoras, no debatir honestamente ni analizar las ideas de personas como Triti Parsi, que básicamente está recibiendo financiamiento. El Instituto Quincy recibe fondos de Soros y recibe fondos de fuentes iraníes, de fuentes de Khomeini, y ya sabes, nada que tenga que ver con el excepcionalismo estadounidense occidental. Así que todo lo que te puedo decir es que no he hablado con ellos desde que se volvieron completamente locos. O está relacionado con el transaccionalismo, donde financieramente están ganando, ya sabes, ven los clics y de alguna manera eso es todo lo que los está guiando. En segundo lugar, está relacionado de alguna manera con la pérdida de fe en el americanismo, para quienes eso ya dejó de ser su norte. Quiero decir, para mí, mi verdadero norte es la libertad estadounidense y el americanismo. Y con eso viene un enfoque ético obvio hacia el legado que dejo en Estados Unidos. ¿Cómo voy a dejar este país mejor de lo que lo encontré? ¿Qué es la libertad y la independencia? No podría ser el musulmán que quiero ser si no hubiera crecido en una América que me dio esa libertad. Y Siria fue un desastre. Si mis padres se hubieran quedado allí y no hubieran decidido irse, yo habría nacido en Siria y habría sido un desastre. Probablemente habría odiado lo que considerara mi fe porque no habría podido practicarla de la manera en que yo la interpreto. Eso es el americanismo. Así que para aquellos que ya sabes algunas de las narrativas que ves en sus podcasts sobre supuestamente el cristianismo prosperando en Rusia, eso es la mayor tontería que he escuchado en mi vida. Y esa no es una perspectiva académica estadounidense hacia Rusia.
Es una cultura socialista, autocrática, muy anticristiana, donde se fomenta el aborto, se fomenta el alcoholismo, las familias están destruidas, no tienen estímulos de libre mercado, así que están surgiendo ideas de estos podcasts y Ben Shapiro y otros han hecho un mejor trabajo del que yo podría al exponer la hipocresía de esas personas. Pero todo lo que puedo decirte es que se están llevando con ellos a la gran mayoría de los estadounidenses que no hacen mucha de la tarea necesaria para entender dónde está el conservadurismo en Estados Unidos y donde, sabes, estoy compitiendo en un distrito en este momento que tiene a un demócrata en el cargo, pero es un distrito oscilante con 38% de independientes, en el cuarto distrito de Arizona, 33% republicanos y 29% demócratas. Si vamos a devolver a Estados Unidos al centro, tenemos que ganar distritos como este. Y la derecha woke o la extrema izquierda antisemita, la izquierda extrema de Bernie Sanders y los socialistas democráticos de América. Básicamente son este efecto de herradura donde encuentran una teoría de conspiración y luego erosionan el centro y nos dejan pudrirnos desde el medio. Porque todo lo que quieren es el transaccionalismo, lo que no los hace diferentes al rey de Arabia Saudita o de Qatar, donde sienten que la gente es su propiedad. Y todo se trata de la transaccionalidad. O está relacionado con el hecho de que su odio hacia Estados Unidos, Israel y Occidente es tan grande que se aliarán con cualquiera para destruir lo que somos. Y es una de esas patologías. No sé cuál de las dos sea para ellos, para ninguno de ellos, pero lo único que sé es que se han desviado mucho de lo que es el americanismo que yo conozco y amo. Una cosa que debo mencionar sobre Candace es que ella muchas veces presenta teorías de conspiración como si fueran verdad. Y vimos con la muerte de Charlie Kirk que ella de alguna manera se aprovechó de eso y ha dedicado muchos de sus episodios a discutir teorías de conspiración. Pero también tiene teorías de conspiración sobre los judíos e Israel. ¿Qué tan peligroso es cuando tienes a alguien con millones de seguidores que presenta teorías de conspiración como si fueran verdad? ¿Y cuánta influencia tienen para cambiar la opinión de las masas? Esto es, quiero decir, ¿quién es mejor experto en teorías de conspiración que alguien que ha estudiado los medios árabes durante, ya sabes, mis 58 años de vida? Sabes, la mayor parte del tiempo he estado tratando de averiguar de dónde vienen la mayoría de las ideas. Recuerdo cuando estaba ocurriendo la guerra de Irak. Yo estaba completamente atónito de lo antiestadounidenses que eran muchos de mis amigos y comunidades, que son de Siria, de Irak, de Arabia Saudita, y estaban diciendo cosas que ni siquiera entendía. Y yo pensaba que eran como yo. Ellos estaban viendo CNN y Fox y Newsmax o lo que fuera en ese momento, pero no era así. En realidad estaban viendo la televisión siria, estaban viendo Press TV de Irán. Ellos estaban viendo la televisión rusa mientras estaban aquí en Estados Unidos. Y recuerdo haber hablado con el Congreso cuando Al Gore vendió su cadena a Al Jazeera por $500 millones. Dije, saben, no hay nada peor que eso y va a radicalizar a los estadounidenses. Y afortunadamente fracasó. Tiraron $500 millones a la basura porque no pudo despegar, no pudo despegar. Pero eso es porque estaban promoviendo teorías de conspiración. Y eso es lo que realmente despega. La razón por la que se vende también es, primero, porque no hay competencia en los medios. Y segundo, necesitas tener una población relativamente ignorante para que las teorías de conspiración despeguen. Así que, aunque muchos en la comunidad árabe son alfabetos y no analfabetos, no hay una gran cantidad de. Si ves a las universidades como Georgetown y Cornell que construyen un campus en Qatar o en los Emiratos, etcétera, usualmente ponen escuelas de ingeniería, escuelas de medicina, escuelas STEM. No están poniendo humanidades, filosofía, música y arte, cosas que realmente se basan en la creatividad y realmente las artes liberales que amenazan a los regímenes, escuelas de periodismo, por ejemplo, que podrían amenazar a un régimen. Así que este es el problema, que las teorías de conspiración se propagaron como pólvora en Medio Oriente y son parte integral de Al Jazeera. De hecho, fuimos una de las pocas organizaciones. Hubo un presentador catarí que publicó un reportaje básicamente negando el Holocausto y lo publicamos, lo traducimos y fuimos uno de los 2 o 3 medios en Estados Unidos que lo difundieron rápidamente. Qatar no solo despidió a la señora, sino que negaron que ella lo hubiera hecho trabajando para Qatar y Al Jazeera, que es su medio estatal.
Y luego intentaron amenazar a cualquiera que no quitara las publicaciones. Y mi publicación sigue siendo la única que sigue arriba porque Facebook en realidad no cedió. Y fue una de las pocas veces que la organización de Zuckerberg no cedió ante los poderes establecidos y nos permitió mantenerla como una demostración de lo que sucede. Así que las teorías de conspiración se venden cuando la población no tiene pensamiento alternativo o crítico al respecto. Así que ahora mismo en Occidente hemos estado protegidos de mucho de eso durante generaciones gracias a la educación liberal occidental y al proceso de ilustración que fomenta la diversidad de opiniones y un enfoque académico. Pero Dan, no es una coincidencia que con el deterioro de los sistemas universitarios, con la erosión causada por la DEI y con presidentes universitarios que ya no podían definir el genocidio, como Elise Stefanik y otros expusieron de manera brillante durante las audiencias sobre las manifestaciones pro Hamas que estaban ocurriendo en todos nuestros sistemas universitarios. Cuando ves eso, no solo te das cuenta de que nuestra brújula moral empezaba a desviarse del centro, sino que también había una enorme cantidad de ignorancia. Y durante la guerra de Irak y en muchos otros ejemplos, yo les preguntaba a mis colegas árabes, ¿alguna vez han conocido a un miembro del ejército? ¿Sabes que muchos de los vecinos en tu vecindario tienen hijos que están en Irak? ¿De verdad crees que están haciendo todas las cosas que piensas cuando están allá? Son como yo. Serví en Somalia en la operación Restaurar la Esperanza. No fuimos a violar y saquear Mogadiscio, fuimos a llevar comida. Somos una fuerza de combate moral. Las fuerzas de defensa de Israel son una fuerza de combate moral. Ellos lo son, ¿sabes? Ustedes difunden teorías de conspiración porque la mayoría de los árabes no ha conocido a un soldado de las fuerzas de defensa de Israel. Lo mismo pasa con los soldados estadounidenses. No los han conocido, ni interactuado, ni confiado en ellos. Y estoy hablando con doctores. Y les digo, miren, ustedes trabajan con muchos médicos judíos en el hospital. ¿Creen que están violando y matando? No lo están haciendo. Ustedes no creen que ellos lo hagan, pero de alguna manera piensan que sus hijos que están en el ejército sí lo hacen. No tiene ningún sentido. Así que las teorías de conspiración se propagan por la ignorancia, la falta de participación y el tribalismo. Así que es increíble que en una era donde ahora tenemos la información al alcance de la mano con la inteligencia artificial y las redes sociales, donde todos tienen la capacidad de participar en debates, también crea tanto ruido donde todos les hacen dudar de la realidad por las personas menos calificadas, las menos educadas. Parte de la respuesta fue ser antipopulista y quitar ese populismo básicamente eliminando la libertad de expresión. Vimos en la era del COVID que se eliminaron videos que no estaban de acuerdo con las vacunas obligatorias, que no estaban de acuerdo con lo que los médicos de élite decían que debía suceder. Y soy un médico alópata y aún así defendí el derecho de los pacientes y padres a decidir por sí mismos qué vacunas y qué tratamientos darían a sus hijos. Y fue un crimen que mi esposa y yo, nuestros hijos que estaban en la preparatoria en ese momento, fuéramos obligados a quedarnos en casa porque los maestros no querían estar, ya sabes, a 3 metros de los niños en la escuela, etcétera. No tenía sentido, pero aún así esa era creó un debate entre elitistas y populistas o personas que quieren, ya sabes, que las voces populares sean escuchadas. Así que los radicales de la derecha woke, los Tucker Carlson del mundo, dicen que ellos son parte de la voz populista. Bueno, sí, y sabes, escucha, tanto como les digo a mis amigos conservadores, no demonices el populismo porque las dictaduras de Medio Oriente, lo primero en siglos que las puso contra las cuerdas fue el populismo. Y eso es lo que los va a destruir, espero, y espero que los destruya. Son las personas en las calles, en Irán y en todo Medio Oriente. Pero el populismo también necesita ser moderado por la educación, necesita ser moderado por un centro moral, por eso necesitas fe, por eso Estados Unidos tuvo éxito. Y si lees a de Tocqueville enseña que Estados Unidos tuvo éxito en la democracia en América. Él dice que tuvo éxito porque no necesitaba una autoridad militar para imponer un gobierno autocrático, porque la gente no se sentía amenazada por sus vecinos, ya que eran judíos y cristianos temerosos de Dios que vinieron aquí. Así que decir todo eso es decir, sí, el populismo es el motor de la democracia. Pero como dijo Benjamin Franklin, la democracia es como 3 lobos y una oveja votando sobre qué habrá de cenar si no está equilibrada por la defensa y protección de la minoría.
Y de eso se trata la Carta de Derechos en Estados Unidos. Así que todo eso debe ser contrarrestado y equilibrado, y necesitamos poder participar. ¿Cómo empezamos? Así como nuestro sistema alimentario tiene una evaluación de calidad que no quiero que haga el gobierno. Quiero, ya sabes, que empresas de servicios de protección al consumidor se promocionen para protegernos en cuanto a la naturaleza saludable de los alimentos. Creo que de manera similar, la información necesita empezar a tener un proceso en el que sepamos qué información es buena o mala. No del gobierno, sino de sistemas que nos permitan ver qué información es buena, regular, excelente y cuál es la mejor según los criterios que buscamos. Y eso todavía está evolucionando. Y hasta que eso evolucione mejor, vamos a seguir viendo teorías de conspiración y tribalismo que nos están dividiendo. Quiero hacerte una última pregunta. ¿Por qué tantas personas inteligentes defienden movimientos que abiertamente apoyan a Hamas, grupos terroristas islamistas? Tienes la Alianza Rojo-Verde. Tienes a Queers por Palestina. Hay una empatía suicida que la gente tiene hacia estos grupos. ¿Cómo puedes explicar eso? Sí, no lo sé. O sea, empezaste tu pregunta diciendo que son inteligentes. Te diría que esas no son personas inteligentes que realmente consumen pensamiento crítico. Y la pregunta es, cuando se enfrentan a un problema en la vida, ya sea personalmente, en su familia, en su comunidad, en su país o en su mundo, cuando se enfrentan a estas cosas, ¿escuchan primero? ¿Buscan ser comprendidos o buscan entender de dónde viene la otra persona? Y sabes, veo lo mismo, por ejemplo, con los que nunca apoyaron a Trump. Yo fui un partidario del presidente Trump desde el principio. Ahora, cuando se convirtió en presidente, tuve, ya sabes, algunas dudas al principio. Él era demócrata 3 años antes, pero ya sabes, traté de entender cuál era su atractivo para la gente que lo apoyaba. Y hubo muchos aspectos en los que ha sido el presidente correcto en el momento correcto, claramente, y muchos aspectos. Entonces, esa es la diferencia, que aunque de manera instintiva pudo haber cosas al principio que, si lo ves, ya sabes, el senador Vance, ahora vicepresidente Vance, decía cosas mucho más negativas sobre el presidente Trump de lo que yo decía en 2015 y 2016, el secretario Rubio, lo mismo. Pero ellos llegaron a entender que la gente había visto en el presidente Trump, el director general de la organización Trump, en 2015 lo que este país necesitaba. Y creo que de manera similar, cuando ves a personas inteligentes, supuestamente inteligentes, haciendo cosas que son simplemente inhumanas, locas, que no tienen ningún sentido, de alguna manera, en primer lugar, creo que no es el término empatía suicida, sí resuena conmigo y que es suicida en muchos sentidos, pero no creo que sea la fuerza impulsora. Creo que la fuerza impulsora es el miedo. No tienen el valor de defender lo que creen, así que quieren encontrar algún demonio al que temen. Y ese miedo entonces los anima y ya no les importa lo que intentan proteger, lo cual se vuelve suicida. Así que ese miedo los impulsa a hacer cosas que simplemente no tienen sentido porque creen que han asumido el papel de víctima. Es decir, de alguna manera son la parte agraviada frente al Israel más grande, la América más grande, los cleptócratas más grandes y los oligarcas más grandes, o lo que sea que Bernie Sanders u otros puedan invocar. Así que ese es el problema. Es una posición de miedo, no es una posición de intentar comprender, no es una posición de pensamiento crítico y humildad. Y es una posición de perder los valores. Y, sabes, cuando hablo con mis pacientes muchas veces me toma 4 o 5 visitas hasta que logro que lleguemos a donde queremos avanzar juntos como una sociedad en su cuidado. Y creo que esa es una de las razones por las que me postulo para el Congreso. Creo que necesitamos personas. ¿Sabes? Formo una coalición cada vez que cuido a un paciente donde hay especialistas, cirujanos y otros que los atienden en su diagnóstico de cáncer, etc. Y creo que de manera similar necesitamos miembros del Congreso que sepan cómo formar coaliciones y articular lo que está en juego. Y ya sea sobre la seguridad nacional, sobre la economía y poder pagar una casa, la ley de salud incosteable, la frontera, y hacer que estas cosas sucedan, legislar y hacer nuestro trabajo como miembros del Congreso, eso es lo que debe pasar. Así que, y para ser efectivo, tienes que ser capaz de, ya sabes, presentar el argumento. Tienes que ser capaz de presentar el argumento tanto a favor como en contra de las ideas que están en juego aquí. Doctor Zuhdi Yasser, quiero agradecerle por su tiempo. Esta conversación realmente me inspira. ¿Cómo puede la gente encontrarte, seguirte? Sé que, como dijiste, te postulas para el Congreso.
Tal vez puedas decirles cómo votar por ti. Sí, entonces ya sabes, este distrito definitivamente puede cambiar de manos y ya ganamos mi primaria. Así que en noviembre me enfrentaré a Greg Stanton, quien actualmente es el miembro del Congreso y que realmente ha sido un cero a la izquierda y ha estado ausente en todos estos temas. Y nuestro sitio web es Z para AZ, Z número 4 AZ.com. Y si lo ves, sabes, yo desde el primer día puedo empezar a trabajar para marginar a los Saddam Hamoui. Sabes, Rashida Tlaib, Ilhan Omar, y Aisha Wahab y André Carson, todos estos apologistas islamistas y agentes islamistas. Sabes, cuando personas que no son musulmanas los enfrentan, afirman que quienes los enfrentan son intolerantes antimusulmanes. Cuando en realidad, cuando yo lo hago, inmediatamente quedan expuestos por el antiamericanismo y el antisemitismo que realmente representan. Así que únete a nuestro movimiento. Se trata de salvar a Estados Unidos. La coalición que he ayudado a construir se llama Coalición Claridad, Campeones por la Libertad contra la Realidad de la Tiranía Islamista. Y realmente no es diferente de lo que fue el Comité sobre el Peligro Actual durante la Guerra Fría contra los soviéticos. Nuestra coalición Claridad es un movimiento de musulmanes, no musulmanes, judíos, cristianos, hindúes y personas seculares para realmente salvar a Occidente. Y vayan a claritycoalition.org para ver de qué se trata ese trabajo. Pero para esta campaña es Z para AZ, Z número 4 AZ.com. Está bien, te deseo la mejor de las suertes y ya sabes, espero verte en el cargo. Gracias, que Dios te bendiga, te lo agradezco, Dani.